Hace unos días tuvimos la versión extendida de la entrevista de IGN con Albert Kim y Jabbar Raisami, en la cual se tocaron bastantes temas, pero hoy vamos a hablar solo de uno. Hay muchas cosas de la serie que no vamos a ver. En este video vamos a analizar la razón de este cambio y ver cuáles capítulos quedarán y cuáles no en la adaptación live action de Netflix que llega en 17 días a la plataforma de streaming. Esto es APA Comics. Hace unos días se publicó la entrevista completa de IGN con parte de la producción de Avatar de Netflix. Nos dieron bastantes nuevos detalles, pero nada de un peso increíble. En general respondieron de manera superficial a muchos de los temas para evitar spoilear al resto del público. Uno de los puntos que se tocaron fue que habrá muchas aventuras que no veremos en pantalla. La lógica diría que si la primera temporada tiene 20 episodios de 20 minutos, equivalente a poco más de 6 horas, y la adaptación durará aproximadamente 8 horas, podrían contar absolutamente todo, ¿no? Bueno, no. El tiempo no es el punto. Por un lado tienen un problema logístico y de gastos. Durante la leyenda de Aang tenemos 2 episodios en el Polo Sur, uno en el Templo Aire, uno en la isla Kyoshi, otro en Omashu, otro en la prisión de la Nación del Fuego, otro en el bosque de Senlin, otro en la isla Luna Creciente y así sigue y sigue. En cada episodio prácticamente estamos en una ubicación totalmente distinta, y sea que viajen físicamente o que recreen los lugares de manera artificial, todo esto se traduce en gastos y tiempo extra que se necesitaría para lograrlo. Avatar es absolutamente un espectáculo de viajes. Uno de los grandes desafíos de algo como esto es que nunca estás en el mismo lugar 2 veces. Se necesitan construcciones de escenarios grandes y extensos. Se necesita un trabajo extremadamente pesado en el lado de los efectos visuales. Se necesita mucho para hacer un verdadero espectáculo de viajes. No volvemos a visitar los mismos lugares una y otra vez. Es difícil. Como sabemos, no solo habrá recortes en capítulos, sino también agregados. Nuevas historias como la aparición de Kyoshi o Kuruk se suman a esta adaptación, así como también que tengamos al Señor del Fuego Ozai y a Azula. Anteriormente les comenté que esto era para darles mayor profundidad y trasfondo a los personajes. Todo esto desde la primera temporada, pero también se utilizó para evitar tantos cambios de escenario. Diré que desde el punto de vista logístico, esa también es otra razón por la que decidimos hacer un poco más de historia de la Nación del Fuego en el primer episodio, porque nos dio algunos escenarios y entornos regulares a los que podíamos volver en cada momento, ya que nuestros héroes viajan de un lugar a otro, pero siempre podemos regresar a la sala del trono de la Nación del Fuego para una escena o dos. Por un lado, esto también nos brindó un poco más de estabilidad en la narración, así que esa fue otra razón más para ponerlos en primer plano en el libro 1. El segundo punto es el cambio de público. Cuando éramos niños, cada aventura, por más boba que sea, en un dibujo animado se disfrutaba a pesar de ser relleno. Ni siquiera pensábamos, che, ¿esto es relleno o no? Solamente pasaban cosas divertidas y con el tiempo te dabas cuenta cuál capítulo era más importante para la historia y en cuál no pasaba mucho. La adaptación de Netflix está apuntada a un público un poco mayor, y sobre todo estamos en otra época, donde necesitamos ver pasar las cosas importantes mucho más rápido. La serie, película o anime que salga tiene que idealmente atrapar al público desde el primer momento, sobre todo si solamente tenés 8 capítulos como es en este caso, por lo que dan a entender en la entrevista que al ya conocer los puntos importantes de la historia principal y qué personajes tienen más peso, van a darles mucho más foco a eso para mantener una continuidad, y en mi opinión, también lo hacen para no arriesgarse a perder al público con historias que al final no van a aportar mucho. Esto me lleva al último punto. La idea de Albert Kim es que no se sienta como historias entrecortadas, sino como un drama serializado. Se le preguntó al showrunner qué tan desafiante fue adaptar la serie a menos episodios y respondió lo siguiente: sí, fue un gran desafío, especialmente la primera temporada, porque la primera temporada del programa animado tiene muchos episodios independientes. La segunda y tercera se vuelven más serializadas, pero en este primer libro es en gran medida la aventura de la semana. Entonces, una gran parte del proceso en la sala de escritores fue separar todas esas historias y ver cómo estaban los hilos narrativos. Luego de eso, entretejerlos en un drama mucho más serializado. Fue un proceso interesante porque descubrimos que había muchos paralelos temáticos.
Entonces, cuando tomas un episodio y luego tomas otro y te das cuenta de que ambos son historias separadas y tienen lugar en entornos diferentes, pero ambos tienen que ver con el mismo tipo de tema o personaje, los juntamos a los dos en una misma historia. Así fue esta especie de proceso de creación de la versión serializada de lo que era esencialmente el programa de aventura de la semana. Dicho todo esto, es obvio que no vamos a ver absolutamente todas las aventuras y paradas que hace el equipo Avatar en sus viajes. Pero, ¿cuáles son esos capítulos que definitivamente no veremos en esta adaptación? Para empezar, veamos todos los episodios de la primera temporada. Los primeros 5 van desde El Niño del Iceberg hasta El Rey de Omasu. Seguimos con Prisioneros hasta Jet. Luego tenemos El Cañón de la Muerte hasta Bato de la Tribu Agua. Y por último tenemos desde El Desertor hasta El Trono del Norte parte 2. Los menos relevantes o de relleno si se quiere serían Prisioneros, donde vemos la historia de Haru y la opresión de la Nación del Fuego, teniendo como punto de continuidad la pérdida del collar de Katara. El Pergamino de los Maestros Agua, donde el equipo roba este rollo a unos piratas, teniendo como punto importante a futuro el entrenamiento de Agua Control, así como el conocer a los piratas que finalmente intentarían acabar con Zuko. El Cañón de la Muerte, en donde la única continuidad es el desarrollo de Aang como líder, y la relación entre hermanos de Katara y Sokka. Predicciones, donde se da un acercamiento al interés de Aang por su compañera del sur y la primera vez que Katara piensa que Aang podría ser algo más que su amigo en un futuro. Bato de la Tribu Agua, donde vemos conflictos en el equipo Avatar y la primera aparición de June. Y por último, Los Planeadores, donde conocemos al mecanicista y a Teo, quienes terminarían brindándole a la Nación del Fuego nueva tecnología y luego participarían en el Día del Sol Negro. También podríamos incluir 2 más que serían Jet y El Desertor. De estos últimos podemos resaltar la primera aparición de los Libertadores y la primera vez que Aang hace Fuego Control y Katara Curación. A pesar de que los capítulos aporten algo a la historia, inmediatamente o en un futuro, todos estos ingredientes pueden ser sumados en otras localizaciones sin alterar muchísimo el resultado. Por ejemplo, si bien en el segundo libro, Jet y su equipo ayudan en el rescate a Appa, no necesariamente necesitan conocer a los Libertadores en el bosque de Gaipam. La primera vez curando de Katara puede ser parte del episodio del Maestro Pakku, y la negación de Aang a utilizar Fuego Control puede contarse en cualquier otro momento del segundo libro. Lo que nos queda en pantalla son momentos clave o que sabemos que sí o sí saldrán en el live action. Por supuesto, el Niño del Iceberg y la llegada de Zuko para capturar al Avatar va a pasar. Por supuesto, el solsticio de invierno va a pasar, así como también la aparición del Espíritu Azul o la pelea con Bumi. Por ahora lo único que suponemos será completamente eliminado porque no hay cast y porque no hubo ningún tipo de rumor sobre esto es el episodio El Cañón de la Muerte, Predicciones y lamentablemente El Desertor. Si bien los demás no serán contados tal cual los vimos en la animación, algo que seguro rescatan es el collar de Katara del episodio Prisioneros, esto para que Zuko pueda buscar al equipo Avatar con ayuda de June, del episodio Bato de la Tribu Agua. También sabemos que aparecerá el pergamino de los Maestros Agua de ese episodio, los Libertadores, solo que en un lugar diferente, y Teo y el mecanicista, pero no en el Templo Aire del Norte, sino en Omasu. Esto nos deja con 12 episodios que se adaptarán y 4 extras que se agregarán a otros capítulos. Si vamos un pasito más allá, incluso varios de estos episodios son parte de una misma historia, como por ejemplo El Niño del Iceberg y El Regreso del Avatar, El Solsticio de Invierno, El Trono del Norte, y teniendo en cuenta lo que mencionó el showrunner de unir historias, La Tormenta y el Templo Aire del Sur están bastante relacionadas. Así que por el momento despídanse de los Sang y los Ganji, de Jong Jong y de la Divina. ¿Qué les parece el que hayan sacado estos momentos de la serie? ¿Creen que va a cambiar demasiado la historia? Déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de suscribirse, que se viene mucho contenido sobre live action y sobre todo el universo de Avatar. Nos estaremos viendo en estos días con más videos. Adiósito.